Muy buenas tardes. La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizador del Quinto Congreso Internacional ISUF H Costa Rica 2021 les da la más cordial bienvenida a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Eh, Se les recuerda que vamos a estar recibiendo consultas o comentarios por medio del chat de Zoom o bien verbalmente en el periodo de preguntas y debate que va a suceder al final de escuchar a todas las personas ponentes de esta mesa. Esta tarde vamos a estar escuchando y discutiendo en torno a 7 trabajos que versan sobre el riesgo de desastres, gestión del riesgo y adaptación del cambio climático en contextos urbanos. Las personas que integran esta mesa provienen de Italia, Colombia, Ecuador, Panamá, México, Costa Rica y Perú. A continuación, vamos a dar inicio con la ponencia Áreas costeras e impactos climáticos, vulnerabilidad y exposición de los asentamientos urbanos, a cargo de María Fabrizia Clemente. Nada más recordarles que tienen 10 minutos para la presentación de su ponencia. Agradecemos llevar el tiempo en un cronómetro personal, ya que a los 10 minutos procederemos a interrumpir la exposición si aún no ha terminado por respeto a las demás personas que se encuentran también en carácter de ponentes. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a María Fabrizia para que proceda con su presentación. Bienvenida. Muchas gracias. Antes de todo, quería agradecer la organización del Congreso por la oportunidad y pedir disculpas si mi nivel de español no sigue siendo bastante bueno. De hecho, que ya hace muchos años que no vivo en España, entonces espero que todo sea comprensible. Como dicho, yo soy una ponencia de hoy, área costera, impactos climáticos, vulnerabilidad y exposición de las áreas urbanas. Está enfocada sobre las zonas costeras europeas, que de hecho son muy pobladas y al mismo tiempo vulnerables a los efectos del clima, a los efectos climáticos. De hecho, aún no tanto como en Latinoamérica, en Europa hay impactos importantes del cambio climático, sobre todo para los efectos de las inundaciones sobre el patrimonio construido. En este contexto, el riesgo climático es un aspecto clave en la gestión urbana. Entre la metodología por el análisis de riesgo, el IPCC enfoca el riesgo como producto de 3 factores clave, que son vulnerabilidad, amenaza y exposición. De hecho, la vulnerabilidad, entendida como la predisposición del territorio costero a ser impactado por el fenómeno de inundación, depende de la geomorfología. Cuanto más baja entonces la elevación de una zona, mayor es su vulnerabilidad. Por lo tanto, en relación a los riesgos climáticos, la costa debe considerarse como una franja de espesor y características muy variables. Asimismo, la exposición, entendida como valor expuesto potencialmente afectado por los fenómenos de inundación, puede ser considerada como el entorno construido. De hecho, en este contextos específicos y por tanto la eficacia de acciones de gestión de riesgo y de adaptación climática depende del conocimiento de los contextos locales. Los sistemas de soporte de decisiones entonces permiten de facilitar la gestión de estos riesgos. En este contexto, los sistemas SIG permite de introducir, analizar y combinar informaciones variadas para analizar los riesgos. En particular, es posible cuantificar los factores de vulnerabilidad, amenaza y exposición en términos cuantitativos y cualitativos y combinarlo luego para la evaluación de riesgo. En estos sistemas es posible adoptar un enfoque Graded Data Approach,
o sea, un enfoque caracterizado por una red regular de unidades espaciales mínimas homogéneas sobre la cual es posible integrar, calcular y combinar múltiples informaciones. Entonces, la contribución forma parte del proyecto de doctorado que acabaré en enero, que es orientado a la construcción de un modelo de riesgo a los fenómenos de inundación. Nápoles, mi ciudad, fue el primer caso de estudio. En esta ponencia se ilustrarán en breve las primeras etapas para la construcción de los indicadores de vulnerabilidad y exposición. Entonces, el primer paso fue la construcción de la retícula hecha por celda hexagonales y en cada celda se cargaron todas las informaciones aproximando a la característica que prevalece desde el punto de vista real. El primer paso fue una evaluación de los aspectos de vulnerabilidad e exposición en términos cualitativos. De hecho, por vulnerabilidad se ha considerado la elevación altimétrica media y desde la literatura científica se ha propuesto una clasificación en 5 clases. Vemos aquí en la imagen como el concepto que decía antes que frente a las evaluaciones de riesgo es importante considerar una franja costera y no una línea de costa. Asimismo, se hicieron una evaluación de los aspectos en términos cualitativos de la exposición. Por exposición se ha considerado el entorno físico construido. Entonces, se ha clasificado basando en el uso del suelo, asimismo en 5 clases. Todavía estas primeras pruebas que se hicieron demostraron que el enfoque cualitativo puede ser útil para identificar la zona de mayor riesgo, pero no el nivel de riesgo correspondiente. Entonces se introdujeron en el marco de la tesis los criterios cuantitativos para calcular los daños y ofrecer un concreto soporte a los decisores. Entonces, para calcular la exposición costera, se introdujeron las funciones de daño que permiten de traducir los impactos climáticos en daños económicos. Y a partir de esto se han calculado en cada celda, asociando el uso del suelo, la geomorfología de la costa y las funciones de daño, ha sido posible calcular los escenarios de daños potenciales. Entonces, luego del approach cualitativo, en el marco del enfoque cuantitativo, se sigue los asentamientos urbanos. En los asentamientos urbanos permanece invisible la característica de la forma, de los tejidos y todos los aspectos más importantes. Esta clasificación ha sido igualmente por simplificar la visualización, los aspectos de visualización de los riesgos, clasificada en 5 clases. Todavía en cada celda se pueden cargar todas las informaciones inherentes a los asentamientos urbanos con el fin de evaluar múltiples informaciones, entonces orientar el proyecto de adaptación climática. Luego, combinando la exposición y la vulnerabilidad, entendida como la elevación altimétrica media, ha sido posible calcular los escenarios de daños económicos. Entonces, en conclusión, la contribución que he presentado forma parte de un proyecto de investigación de doctorado en curso, cuyo objetivo es desarrollar un modelo de evaluación de riesgo a las inundaciones costeras
Desde análisis del riesgo climático, de hecho, en las zonas costeras es un aspecto clave, asimismo la gestión urbana del riesgo. Entonces, cada vez requiere más instrumentos de soporte a las decisiones. En este contexto, los sistemas GIS y los enfoques grid de data permiten un análisis a la vez simplificada y rápida del territorio y todavía permanecen todas las informaciones necesarias por orientar los decisores. Evaluando entonces las características de la exposición, la vulnerabilidad y la amenaza. Entonces, en el análisis de riesgo en las zonas costeras es importante comprender la naturaleza del entorno urbano y construido y para elaborar modelos se pueden utilizar los métodos cuantitativos y cualitativos. Todavía del análisis ha emergido que los métodos cuantitativos son más eficaces en cuanto ofrecen un apoyo concreto a los decisores, en este caso en términos económicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Fabrizio. A continuación, Este ha sido comprensible. Súper bien, muchísimas gracias. A continuación vamos a dar pase a Axel David Murillo, que nos acompaña de Colombia, con una ponencia que tiene como título De espaldas al río, estructura urbana y deberes de conservación ambiental en el Canal San Francisco en Bogotá. Nada más recordarles que pueden ir realizando las preguntas a las distintas personas ponentes por el chat o bien ir anotándolas y al final de la sesión de las ponencias vamos a abrir un espacio para el diálogo. Entonces, adelante, Axel. Hola, pues muchas gracias por conocerlos y conocerlas en este espacio. El trabajo que yo realizo es mi trabajo final de maestría y se pregunta sobre la relación que existe entre los ciudadanos y los ríos urbanos, la cual podemos calificar de entrada como negativa. Aquí hay unas imágenes muy recientes de cómo estamos afrontando en la ciudad de Bogotá esa relación con el río. Básicamente, cuando hay lluvias fuertes, la ciudad se está inundando. Entonces esto nos pone a pensar si la sociedad está acostumbrada o no a convivir con los cuerpos de agua dentro del contexto urbano. Y surge un reto pues, de diseñar con este elemento ambiental como centro también de la planeación, no solamente el ser humano, y pues también incluir a la comunidad en su intervención. Básicamente, hoy la premisa es que los componentes negativos de la relación de los ciudadanos con los ríos urbanos están prevaleciendo, no solamente por la contaminación del recurso hídrico y la degradación de zonas verdes asociadas a sus estructuras ecológicas, sino como se plantea en este trabajo o como se plantea investigar en este trabajo, falta concreta de deberes de conservación ambiental con respecto a la gestión de los ríos urbanos. En ese sentido, el problema que se quiso, o que se quiere todavía investigar en este trabajo, es qué relación existe entre esta estructura urbana residencial y el cumplimiento de unos deberes de conservación ambiental en la ronda del Canal San Francisco y Cachá, en la ciudad de Bogotá. Este Canal San Francisco integra la estructura ecológica principal de la ciudad de Bogotá. Normativamente se encuentra en una cuenca mayoritariamente doméstica y donde se presentan obviamente vertimientos de aguas residenciales, aguas residuales que afectan calidad del agua a lo largo del recorrido en la ciudad. Aunque históricamente este río cuenta con un fuerte significado de memoria colectiva, pero hoy ya está actuando más como un límite, como una frontera, y aparece más como una barrera del entorno, una barrera de accesibilidad, más que de conexión.
Estas características son más evidentes y más pronunciadas cuando se realiza un análisis de la estructura urbana, de la estructura que es predominantemente residencial, en la zona donde está canalizado el río. Aquí utilizamos un transepto, estudiamos un transepto del río que se encuentra canalizado en una zona eh, eminentemente residencial. Quería ver los objetivos, básicamente, que me propuse aquí, teniendo en cuenta este contraste entre dos estados del río, uno cuando tiene un alto flujo y otro cuando tiene un bajo flujo. Entonces es muy diciente cómo aparece más como un límite que como un sitio de confluencia donde se realizan dinámicas, porque o aparece como un sitio abandonado o aparece como un caño lleno de agua sucia. Que nosotros queremos analizar e identificar patrones de la estructura urbana residencial, especialmente en relación con la estructura ecológica de este canal, examinar conceptual y teóricamente la categoría de deberes de conservación ambiental, especialmente en relación con la gestión de los ríos urbanos, y a partir de eso contrastar con la percepción que tienen los habitantes sobre deberes de conservación ambiental con respecto al río. Es una zona la que estudiamos que, digamos, actualmente es un sector que se encuentra completamente construido, conforma un paisaje homogéneo, pero en su mayoría se presentan enclaves de vivienda con edificaciones en altura, sobre todo como 5 a 10 pisos, y todos tienen, es predominantemente residencial, aunque es una zona que fue diseñada con la finalidad de integrar comercio, vivienda y incluso servicios institucionales e industria. Es una zona muy heterogénea, tiene gran calidad de espacio público. Netamente, principalmente, es una zona donde predomina el uso residencial y tiene una dinámica de expansión de acuerdo al mercado inmobiliario. En principio se estableció como una zona de interés social, para vivienda de interés social, pero posteriormente la dinámica del mercado lo volvió una zona para estratos más altos. Esto ha generado una zonificación realmente excluyente, donde existen espacios que no están articulados a la estructura residencial, y esto genera pues unos espacios de carácter residual y disperso. Aquí hay una representación de cómo es el canal y cómo se establecen las relaciones entre la estructura residencial y la estructura pues, urbana industrial que también se presenta en la zona. Existe una estructura industrial que ya se encuentra, digamos, deteriorada sin mantenimiento, y eso genera fragmentación en el suelo por incompatibilidad entre piezas residenciales y las industriales. El comercio, sobre todo, es de escala barrial, pero también existen centros comerciales de escala mayor, y el centro comercial conforma como la estructura o el referente más poroso en cuanto a la estructura, porque generalmente presentan varios accesos peatonales y absorben distintos flujos. En cambio, la estructura residencial básicamente se diseñó bajo el concepto de macromanzanas, con extensiones de 200 metros, y son sobre todo enclaves residenciales con edificios en altura de 5 a 10 pisos. Esta tipología residencial características de enclave, y estos enclaves residenciales producen relaciones endógenas, generan poca relación con su entorno, y resulta, por ejemplo, como efectos negativos el poco uso del espacio público y de las alamedas. También crean suelos residuales donde no ocurren actividades de manera constante.
Esto es fundamental, este estudio de la estructura urbana residencial en relación con deberes de conservación del río ha sido importante porque nos hemos dado cuenta cómo, como habíamos dicho, los efectos que resultan de la gran cantidad de enclaves residenciales. En principal manera, el Canal San Francisco termina siendo un elemento que genera una brecha, porque por normativa no se generan dinámicas en su ronda hídrica. El Canal San Francisco termina acentuando la fragmentación como un elemento físico limitante, no tiene actividades atrayentes, se potencia una carencia de interacción entre los distintos tipos de tejidos, lo residencial, lo industrial, sobre todo, que es lo más importante para el tema de la definición de los deberes de conservación ambiental. Para hablar de deberes de conservación ambiental, pues pensamos que son el resultado de un enfoque integral y que se vinculan con el concepto de participación ciudadana. También tienen que ver con cómo la legislación urbanística y cómo los instrumentos normativos y de gestión sobre los ríos urbanos pues, no contienen una cantidad de elementos que podrían conllevar a una mejor gestión de los ríos urbanos. Entonces, hay una, parece que hubiera unas planeaciones aparte para lo residencial, otras para lo industrial, y en el tema de deberes de conservación o de comportamientos relacionados con la conservación del río, de un canal, de un río urbano, pues no vienen a ser, digamos, conducentes para efectos de hablar de una conservación adecuada. Se propone un enfoque ecológico que sea más integral y que vaya de acuerdo con la estructura. Entonces, creo que voy terminando aquí con mi tiempo y quedo pendiente de sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Axel. Entonces, de Colombia pasamos a Ecuador, con una ponencia que lleva como título Las unidades homogéneas urbanas como herramienta para el ordenamiento territorial, el caso de Portoviejo, Ecuador. Esta es una ponencia que se presenta en grupo, pero si no me equivoco, estará a cargo la presentación de parte de Lola Jiménez. Entonces, adelante, Lola. Hola, buenas tardes con todos. Voy a apagar mi cámara por efectos de tener mejor señal de Wi-Fi. Les voy a hablar de un trabajo que se lo hizo entre la Universidad ULIAM de Manabí y Miyamoto Internacional. Miyamoto Internacional es una empresa internacional de ingeniería estructural sismo resistente y ULIAM es la Universidad Laic Loyola Faro de Manabí. Recordemos que en el año 2016 hubo un terremoto que afectó principalmente a la provincia de Manabí. Quiero pasar, perdón. Listo. Este trabajo se hizo sobre Portoviejo. Portoviejo forma parte de Manabí, que es una de las provincias más grandes de la costa ecuatoriana. La ciudad de Portoviejo ha crecido en su población de una manera importante en los últimos 50 años, pero además en su territorio en las últimas 4 décadas se ha incrementado 5 veces su tamaño. Si podemos ver esta figura, es la sección de la ciudad de Portoviejo. La ciudad de Portoviejo está emplazada en el valle aluvial del río Portoviejo, principalmente sobre coluvio aluviales, coluviones y colinas que se han desarrollado sobre lutitas tobáceas de la formación Villingota y también lutitas y arcillas de la formación Tosagua, ambas de la era terciaria. Debido a su ubicación geográfica también, dado que está al Océano Pacífico, tiene su proximidad y se ubica en la zona de influencia de las corrientes marinas de Humboldt y del Niño. Entonces, esto hace que tenga 2 estaciones claramente definidas, una lluviosa entre los meses de enero y abril y una seca entre los meses de mayo a diciembre.
Básicamente, de acuerdo a estas condiciones, de acuerdo a su emplazamiento en un valle aluvial, de acuerdo a su influencia de corrientes marinas y en este caso el fenómeno del Niño, esta ciudad está expuesta a diferentes amenazas e inundaciones, no solo por desbordamiento del río, sino por lluvias extremas, pero además está expuesta a una alta amenaza sísmica por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Además, debido al crecimiento poblacional que ha ido a lo largo del eje del río y ha tenido que ubicarse en las colinas próximas, también presenta una amenaza a movimientos en masa. Eso básicamente con respecto a la... Pues bien, lo que nosotros hemos propuesto es la creación de unidades homogéneas urbanas. ¿Qué son las unidades homogéneas urbanas? Las hemos concebido como unas porciones, espacios, partes del territorio que comparten características de forma homogénea en el medio físico, pero además de eso se junta al uso de suelo urbano y forman las unidades homogéneas urbanas que luego, con el medio construido, son importantes herramientas estratégicas para toma de decisiones. Como parte del medio físico se toma en cuenta el sustrato rocoso, las formas de relieve, las pendientes, el uso de suelo, la cobertura vegetal y finalmente, como les dije, tenemos también el medio construido. A nivel de variables específicas hemos trabajado para esta construcción de unidades homogéneas urbanas en unidades litogeomorfológicas, en litología y depósitos superficiales, en formas de relieve y en uso de suelo urbano. Esto además, bueno, aquí les presento, por ejemplo, cada uno de los mapas, el mapa de formas de relieve de la ciudad de Puerto Viejo. Han sido construidos estos mapas, mapa de litología y depósitos superficiales, el mapa litogeomorfológico, el mapa de usos de suelo. Finalmente hemos llegado a tener un mapa de unidades homogéneas urbanas de la ciudad de Puerto Viejo. Ya, simplemente les muestro un de baja densidad 0,1, si es de protección agrícola 14. Ya, si podemos observar este ejemplo, pueden ver en la figura del lado derecho hay una unidad de color vino, por ejemplo, y el código es 03030114. Esto nos indica que esa unidad de análisis espacial corresponde a terrazas aluviales del río Puerto Viejo, depósitos aluviales, es una terraza de baja pendiente de 0 a 2% y es un suelo que está destinado a protección agrícola. Por otra parte, en la unidad homogénea urbana número 39, si podemos observar el polígono, corresponde a un piedemonte coluvial y coluvio aluvial, un depósito coluvio aluvial reciente, un coluvio aluvial reciente de 25 a 40 grados y un uso de suelo residencial de baja densidad. Entonces, la importancia de la definición de estas unidades homogéneas urbanas para la planificación territorial y realmente para la toma de decisiones en el tema de gestión de riesgos de desastres es importante, ya que no solo se toma en cuenta el medio construido, sino que se toma en cuenta la relación que existe entre todas las variables que conforman ese espacio territorial geográfico. Por ejemplo, en la primera unidad homogénea urbana podemos concluir de manera muy preliminar que tenemos suelos productivos, pero son zonas altamente inundables, mientras que en la otra unidad homogénea urbana podemos identificar una alta amenaza a movimientos en masa, no solo por la pendiente, sino porque son depósitos coluvio-aluviales recientes. Si a esto, además, le añadimos la densidad constructiva,
podemos identificar la vulnerabilidad. No solo estaríamos trabajando con amenaza, estaríamos trabajando con vulnerabilidad y con exposición. Entonces, hemos hecho también el trabajo de zonificar la morfología constructiva de toda la ciudad y hemos obtenido, como el mapa de la derecha lo pueden ver, un mapa de morfología constructiva. Esta morfología constructiva más las unidades homogéneas urbanas construidas, como les expliqué inicialmente, son una herramienta clave, no solo para la planificación del territorio, tomando en cuenta también las condiciones específicas de una ciudad tan compleja como Portoviejo, que está sobre un valle aluvial, que tiene muchas arcillas y lutitas, pero que además, por su propia forma, la población ha ido ubicándose, ha ido desarrollándose en las colinas que por cierto son inestables. Entonces, no solo nos permite una planificación adecuada del territorio, sino poder identificar la exposición y vulnerabilidad. Esto es clave para el gobierno local, en este caso el municipio de Portoviejo, ya que nuestras unidades homogéneas urbanas propuestas, que han sido entregadas a este gobierno local, se alinean completamente con el Plan Portoviejo 2035. El municipio de Portoviejo es un municipio a nivel del Ecuador pionero en sus instrumentos de planificación y gestión. En esta lámina podemos ver, por ejemplo, las herramientas en las que ha trabajado. Y finalmente el Plan Portoviejo 2035 se alinea completamente, ya que estas unidades homogéneas urbanas se alinean al plan en su enfoque de reducción de riesgos de desastres, en su enfoque de cambio climático, de construcción de resiliencia y en su enfoque de equidad en la provisión de servicios y equipamientos. No sé si estoy bien con el tiempo, pero finalmente, bueno, he finalizado la presentación. Súper bien, Lola. Te quedaba todavía un minuto de tiempo, entonces, genial, eso lo acumulamos para ahora la discusión y el debate. Bueno, gracias. Seguidamente vamos a dar paso al ponente Carlos Antonio Gordón Barzallo, que nos visita desde Panamá y quien nos va a exponer o dar una ponencia con una visión regional de América Central que lleva como título Impacto de los desastres por amenazas naturales en áreas metropolitanas de América Central 1990-2015. Entonces, Carlos, todo suyo el público. Ok, ¿puedo compartir la pantalla? Sí, señor. Ajá, déjame... Recordar nada más, acotarnos a los 10 minutos que tenemos para cada ponencia. Me comenta cuando la puede ver. Ya se está viendo. Ok. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Gordón. Yo soy geógrafo, historiador y especialista en sistemas de información geográfica. Soy investigador adscrito al Urban Research Center del Florida State University aquí en Panamá, en Ciudad del Saber. Y hoy, como mencionaba, tengo el gusto de presentarles el tema del impacto de los desastres por amenazas naturales en áreas metropolitanas de América Central entre 1990 y 2015. Básicamente, bueno, nuestra inquietud es porque nosotros habíamos trabajado un análisis a partir de datos de Desinventar para identificar cuáles son como las unidades político-administrativas de tercer nivel, que en Panamá se llaman corregimientos, en Costa Rica creo que son los distritos, para identificar cuáles tenían como un mayor índice de riesgo manifiesto entre este periodo de 1990 hasta 2015, ¿no? Que son los datos que teníamos disponibles de Desinventar. Y además buscamos generar una plataforma que facilite la consulta de estos datos a planificadores, tomadores de decisión y público en general. Bueno, para este trabajo nos centramos en las áreas metropolitanas de Centroamérica, de todos los países de la región centroamericana, como se ve en el mapa: Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Una población total de 14 millones de habitantes, una superficie de 2.1 millones de hectáreas, una densidad estimada de 6.71 habitantes por hectárea y alrededor de 125
municipios, ¿no? En este trabajo, bueno, nos tocó hacer una recopilación exhaustiva de datos de Desinventar, de la División Política Administrativa, datos de población, de áreas urbanas, de deforestación del Global Forest Watch, del incendio forestales, de datos de pobreza, accesibilidad centro, datos de amenazas, de datos también base de OpenStreetMap, datos de aumento del nivel del mar y datos climáticos. Digamos, la presentación de hoy solamente abordamos el uso de los datos, digamos, de Desinventar como base para construir este índice de riesgo manifiesto. Busca sintetizar la evaluación del impacto y frecuencia de los desastres por amenazas naturales en los municipios y se procede a generar este índice. Esta es una combinación de variables que reflejan impactos sobre población y viviendas que permiten caracterizar una unidad de resolución determinada, su nivel de riesgo manifiesto. Esto corresponde a una metodología híbrida para la evaluación del riesgo dedicada a patrones de riesgo a partir de la evidencia empírica expresada en el daño. Esto como un proxy, digamos, en el caso de que no tenemos datos completos para evaluar la existencia de las amenazas, ¿no? Y su magnitud. Como te digo, como les decía, el antecedente es este trabajo que hicimos para Panamá y publicamos en el 2014 y que nosotros entonces en esta ocasión quisimos trabajar para toda la región, las capitales de la región centroamericana. Aquí vemos entonces el mapa de amenazas, cuántas amenazas aparecían por cada municipio dentro de cada área metropolitana. Vemos que, digamos, el máximo es 9, que era Panamá y Tegucigalpa, fueron como los municipios, y Managua, fueron municipios que presentaron, áreas metropolitanas que presentaron municipios con hasta 9 amenazas, y de ahí, digamos, el que menos tenía era 1. Entonces, bueno, la evaluación de la ocurrencia de desastres se ve en diferentes colores, digamos, como está aquí señalado, y lo hidrometeorológico en rosa, deslizamiento, incendio forestal, geofísico y hundimiento. Se ve lo hidrometeorológico como es el que tiene la mayor tendencia, y los deslizamientos, ¿no? Básicamente, cómo va aumentando eso, el registro a través del tiempo. Ahí nosotros consideramos que es por dos cosas, ¿no? Mejora en la recopilación de los datos, pero también aumento de la población y ocurrencia de desastres de mayor magnitud. Entonces, bueno, ¿cómo se distribuye? En las áreas metropolitanas la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos superó el 55%, siendo Managua con el 24%, Panamá y Tegucigalpa las capitales con la mayor proporción. O sea, Centroamérica las capitales centroamericanas se ven mayormente afectadas por eventos relacionados a hidrometeorología. En cuanto a las viviendas, el impacto, el 72% de las viviendas afectadas por desastres naturales en las capitales centroamericanas está relacionado a eventos hidrometeorológicos. Estos eventos, como el sismo del 2001 en El Salvador, corresponden al 9.9% de los daños en viviendas por desastres naturales. Se ve entonces los hidrometeorológicos son 109.000 viviendas, mientras los físicos son 23.000. Se ve que, digamos, los sismos como el de El Salvador, digamos aquí digamos la ocurrencia del huracán Ágata y del volcán de Pacayá, la explosión del volcán, son dos eventos que coincidieron en Guatemala y que tuvieron un impacto importante en ese lugar en cuanto al número de viviendas afectadas. En cuanto a la población, básicamente, bueno, la población en las capitales centroamericanas se podría agrupar en 3 tipos: Guatemala con un alto impacto superior al 1.000.000, San Salvador, Managua y Tegucigalpa con un impacto medio, y San José y Panamá con un impacto bajo, básicamente también todas mayormente afectadas por eventos hidrometeorológicos. La población afectada pues también no ha tenido como ese mismo crecimiento tan marcado en esa tendencia hacia el aumento como se vimos en el caso de las viviendas, pero también ha sido bastante afectado. Y bueno, el evento más importante que hemos tenido es el volcán de fuego en el 2015 en la ciudad de Guatemala, que se estima afectó 1.4 millones de personas. Y de nuevo Guatemala, ciudad de Guatemala, en deslizamientos en 1999 con unos 501.000 personas afectadas, ¿no? En cuanto a las muertes, Guatemala, San José y San Salvador son las 3 ciudades con la mayor proporción de muertes ocasionadas por deslizamiento.
Básicamente es una cuestión también relacionada a la geomorfología de estas ciudades. Para el caso de Panamá, Tegucigalpa y Managua, el mayor impacto se registra por eventos hidrometeorológicos. O sea que deslizamientos y inundaciones son los dos eventos que mayor impacto en cuanto a las muertes por desastres tienen en las capitales centroamericanas. Las muertes, entonces, básicamente, ahí hubo en 2015 unos deslizamientos, 304 muertes, el Ágata en Guatemala de nuevo 91. Guatemala aparece como una de las zonas donde, digamos, más muertes se registran por diferentes eventos a través del tiempo. Los deslizamientos corresponden a los eventos más mortíferos en las capitales centroamericanas, 30%, seguido por los hidrometeorológicos. El deslizamiento registrado en Guatemala en 2001 comprende el 10.8% de todas las muertes registradas. Y bueno, aquí aparece ya la construcción del índice de riesgo manifiesto, que es esta como síntesis de los 4, digamos, variables que evaluamos utilizando Desinventar, que era el evento, los registros de eventos, el número de población afectada, las viviendas afectadas y las muertes, dándonos entonces en ese caso que el municipio de Guatemala es el municipio que tiene como el índice de riesgo manifiesto más alto. Si lo vemos por área metropolitana, Guatemala es en su conjunto la zona metropolitana más afectada por desastres, con mayores impactos, con mayor índice de riesgo manifiesto. Y si lo vemos por municipio, son los municipios de Guatemala, de Panamá, capital, y del Distrito Central de Honduras. Son los 3 municipios, digamos, que lideran este índice de riesgo manifiesto si lo evaluamos individualmente por municipio, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la información que nosotros construimos, lo que queremos es que nuestra inquietud, como les decía, surge porque la data de Desinventar se encuentra disponible, o sea, se encuentra disponible, la podemos descargar, pero conlleva un trabajo, digamos, su procesamiento y su utilización. Nosotros queríamos construir a través de este ejercicio una herramienta que facilitara el acceso a estos datos y que permitiera entonces poder facilitar su evaluación, su visualización. Entonces, los datos están disponibles en la página web del... ¿Qué pasó? Voy a entrar por Google. Ajá. Y entran a la página del Urban Risk Center. Podemos ver entonces los tableros de datos que construimos para poder, digamos, visualizar la información de los eventos que se fueron, de la información que recopilamos de Desinventar. Aquí está, digamos, el caso de las muertes. Si yo voy a Guatemala, puedo ver entonces, digamos, cuál fue el municipio donde se registraron más muertes. Fue el municipio capital de Guatemala y el municipio de Santa Catarina. Son los 2 municipios que registran el mayor número de muertes. Y puedo ver entonces, digamos, la evolución de ese comportamiento anual durante todo el periodo, ¿no? ¿Cuáles fueron los años donde más se registraron? Si yo clic, digamos, en un solo municipio, puedo entonces visualizar cómo fue el comportamiento en ese municipio y cómo entonces se fue transportando en el tiempo. Y asimismo, digamos, si vemos el caso de Panamá, también puedo entonces, digamos, que hacer ese tipo de filtrado y ver la información en el tiempo. Y, digamos, en las pestañas yo puedo ver las diferentes variables, ¿no? Eventos, población, viviendas, y también otro tipo de visualización con los mismos datos, ¿no? La idea, como decimos, es tratar de construir herramientas. Más que todo, este análisis es un análisis muy, digamos, básico todavía, porque todavía no comprendemos las causas. Solamente estamos, digamos, identificando dónde
se ha dado el mayor impacto en cada uno de las áreas metropolitanas de acuerdo a los municipios. Pero digamos que esperamos que esta herramienta sea utilizada por los municipios, por los investigadores, para construir como una línea base sobre la cual entonces ya profundizar en las características de los eventos y su causalidad, ¿no? Entonces creo que esa sería como la invitación de nosotros para que puedan entonces utilizar la herramienta y evaluar su utilidad, ¿no? Muchas gracias entonces por el tiempo. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. A continuación, vamos a irnos a la presentación de Oscar Daniel Rivera González, quien nos va a presentar una ponencia titulada Metodología para la prevención ante procesos de remoción en masa en zonas urbanas en Puebla, México. Entonces, Oscar Daniel, el público es todo suyo. Recordarle que tiene unos 10 minutos para realizar la presentación. Gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Muy bien. ¿Tú me dices? Ok. Ya voy a compartir mi pantalla. Me dice sí, se ve. Aún no. Ya ahí está cargando. Ahora estamos viendo la pantalla compartida, Daniel. Ok. Me dice si se ve ya de manera completa. Ya te digo. Sí. Ahora sí, nada más que estamos viendo la opción de PowerPoint donde sale como las dos, no sé cómo decir, como la versión que uno ve como las diapositivas que siguen. Ah, ya. A ver. Sí, o sea, no lo ven en toda la pantalla, ¿no? Exacto, ¿no? Ah, ok. Creo que es ahí en opciones de presentación. Ah, Dale duplicar presentación. ahí está. ¿Sí, verdad? Listo, ahora sí, perfecto. Adelante, Daniel. Ok. Una disculpa, ¿eh? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Rivera. La presente investigación es parte de la tesis doctoral que ya estoy por concluir en los próximos meses y es una metodología en cuanto a una modelación, en cuanto a observar y empezar a detectar zonas vulnerables a procesos de deslizamientos de tierra o procesos de remoción en masa, como también se conocen acá en México y en muchas partes de América Latina. En cuanto a un resumen o una parte general de la investigación, es la prevención del riesgo siempre como más benéfica que la reparación del mismo. En ocasiones, en muchas partes del mundo, lo he observado en diversos artículos, se prefiere reparar el daño antes que prevenirlo. Es de mucha valía esto en cuanto a poder salvar a las personas. Ya ha acontecido una afectación de deslizamiento de tierra, un tema de desastres en cuanto a huracanes. Sin embargo, siempre la prevención será mucho mejor. En este caso se analizaron los municipios de Huachinango, Tlaole y Tlacuilotepec, todos esos pertenecientes al estado de Puebla, registrándose por desgraciadamente el deceso de 30 personas. Es por eso también el ejemplo que se da para que se observe que esto pudo haberse evitado con base en una metodología debidamente aplicada. La caída de tierra, conocida como por la población, porque así lo manifiesta bastante de las entrevistas que he realizado, es visualización que tienen las personas ante un hecho geomorfológico. Entiendo que en la investigación se le conoce como deslizamiento de tierra, remoción en masa, procesos gravitacionales. Sin embargo, esto es, llámese como se llame, bastante alarmante. ¿Por qué? Porque genera muerte, genera caos, genera un cambio de vida para la población que tuvo la afectación. Es por eso el tema de esta metodología.
Todos los datos que se tomaron en cuenta para generar este modelo fueron de la CONABIO, en este caso la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad de México, el Servicio Geológico Mexicano, la NASA y también distintas técnicas en sistemas de información geográfica en cuanto a fotointerpretación. Se observa aquí, bueno, en la siguiente diapositiva. Este es el área de estudio. Se alcanza a observar ahí toda la mancha urbana o la zona urbana, tanto de Tlacuilotepec, de Huachinango y de Tlaola. En estas partes fue donde se hizo la metodología, donde se hizo el modelo. Bueno, es un poco esto, ¿no? En cuanto a que se realizó en estos 3 municipios. Y estas son las noticias de lo que pasó. En este caso, lo que se generó en Tlacuilotepec y Huachinango fue llegó Protección Civil, sin embargo, ya estuvo ahí cuando se generó la muerte de 28 personas y al menos 500 damnificados. Esto generando, ahí como lo dice la noticia en la parte inferior, deslaves sobre viviendas en estos municipios, así como aparte, personas desaparecidas, esto en estos municipios. En el caso del municipio al norte de Puebla, en Tlacuilotepec, el día 28 de julio del 2019, de igual manera, aconteció un proceso de remoción en masa, el cual sepultó el hogar de toda una familia completa. En este caso, 2 de las personas que padecieron este acontecimiento geológico fallecieron. Y también acá, con base en esto, se descargó información de la NASA. Esta información son datos raster, los cuales de 12.5 metros en cuanto al error que se puede tener. Sin embargo, es una metodología gratuita, es algo que se puede elaborar de manera gratuita. Sin embargo, estos 12.5 metros sí es prudente mencionar que tienen de error. Una vez descargada estas imágenes raster, se generó toda una técnica en estos sistemas de información geográfica. No la voy a explicar porque perdería mucho tiempo en realizarlo, pero bueno, a esto se le dio una ponderancia del 25% de importancia para el 100% del modelado. Antes de esto, se hizo una clasificación de las pendientes, todo esto con base en un estudio geotécnico elaborado ahí en Colombia, en la revista Erosión. Y con base en ello, bueno, se detectaron los porcentajes, o bueno, se clasificaron los porcentajes, muy baja, baja, media, alta y muy alta, solamente en cuanto a la pendiente. Aquí también se elaboró esto con base en la CONABIO, la segunda variante utilizada. Esta fue en cuanto a la composición, de la edafología y la relación con el riesgo a presentar estos deslizamientos de tierra. Y bueno, aquí se tienen las composiciones. Repito, esto es con base en la Comisión Nacional para el Uso de la Biodiversidad. La tercera variable utilizada fue la geología. Esta fue descargada en un archivo KML, convertida posteriormente a Shape, de igual manera del Servicio Geológico Mexicano, y esa es la tabla con la cual después se pusieron o se dio las características en cuanto a la velocidad de deslizamiento, en cuanto a la arena seca, arcilla, se clasificó. Esa fue la tercera variable. Y la última variable fue el grado de inundación por municipio en cuanto a tormentas. De igual manera, por la CONABIO, este cruce de las 4 variables, aquí lo menciona, se realizó el cálculo y cruce de las 4 variables hasta el momento generadas y analizadas utilizando una herramienta, ¿no? Raster Calculator. Perdería de igual manera bastante tiempo en comentárselas, pero esta herramienta fue la que dio el porcentaje final. Este es el mapa último, el cual revela las zonas afectadas en años anteriores. Actualmente, según el modelo del resultado, se encuentran en riesgo medio y alto. Ahí se observan, espero se pueda ver bien la imagen y no tan pixelada.
Y bueno, ahí se observa cuáles son las zonas en las cuales se pueden dar futuros inclusive deslizamientos de tierra. Como resultados finales es el deceso de cualquier persona en México o en América Latina, en el mundo, debe evitarse más aún cuando se tienen metodologías las cuales pueden ser adecuadamente ejecutadas con teoría y empiría, con base en trabajo cualitativo, cuantitativo, características geográficas del terreno. En la actualidad he observado que diversos mecanismos y estudios sobre riesgos geomorfológicos en México y en otras partes del mundo, según la forma urbana, en diversos sitios, son complicados, es complicado llevarse a cabo. Sin embargo, es la insistencia en cuanto a la aplicación con base en multidisciplinariedad, con apoyo de ciencias como el urbanismo, la geología, la hidrografía, la arquitectura, demás. Y bueno, todo esto, el punto medular estriba en que de diversas maneras consensuadas se deberá concertar con los habitantes para que de algún modo no permanezcan en estas zonas, a fin de explicarlo de la manera más sencilla posible en cuanto al riesgo que conlleva vivir en ese patrimonio. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Agradecerles también a todas y todos por ir acotándose al tiempo establecido para las ponencias. Damos paso a la sexta ponencia de la tarde a cargo de Rosendo Pujol Mesalles, que lleva como título Adaptación al cambio climático, desafío urbano inescapable. Adelante, Rosendo. Gracias. ¿Están viendo la pantalla? En la presentación, perdón. Sí, señor. Ok. Bueno, voy a tratar de cumplir con los 10 minutos. Mi charla es muy diferente, es una reflexión después de muchos años de experiencia en diferentes roles con respecto a eso. La buena noticia es que en Costa Rica hemos tenido muy pocos muertos debido a amenazas naturales en el último periodo y creo que Centroamérica también ha estado bajando bastante. Bueno, el cambio climático obviamente es algo que solo los muy extremistas niegan, ¿verdad? Y quiero presentar esta pequeña fotografía de la Antártica, donde se muestra que en las zonas rojas se está perdiendo 6 metros de hielo, ¿verdad? Todos los años, ¿verdad? En azul se sube 1 metro. Entonces nosotros tenemos lo mismo, podríamos hablar del Antártico, del Ártico, de Groenlandia y desde el punto de vista de abastecimiento de agua de todos los glaciares de Sudamérica. Pero sin embargo, si nosotros reflexionamos, la adaptación al cambio climático siempre es un desafío local y a veces regional, ¿verdad? Pero siempre es local. Y eso quiere decir que nosotros, como ciudadanos, como académicos, como científicos, tenemos responsabilidades específicas en cada lugar. Por otro lado, las zonas urbanas albergan a la mayor parte de la población y en muchos casos han crecido en zonas con enormes ventajas de acceso al agua. Y esa es la primera parte de lo que quiero decir. En realidad, la interacción cambio climático, ciudades, está intermediada por el agua. El agua es, digamos, la variable intermedia crítica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas ciudades, ¿verdad?, la usan como recurso de todo tipo, como medio de transporte y como una posibilidad de mejora de la calidad de vida de sus habitantes y visitantes debido a sus potenciales recreativos, etc. El tercer punto que quiero mencionar, entonces, es que los sistemas relacionados al agua son los sistemas de presión fundamentales del cambio climático sobre sistemas urbanos y en particular las ciudades.
Y eso se manifiesta en lluvias intensas, en sequías que ponen en peligro los abastecimientos de agua potable y de las actividades productivas y de la subida del nivel del mar. Entonces, eso es muy importante entenderlo y por lo tanto hay que concentrarse en estas cosas cuando uno habla de cambio climático y ciudades. La adaptación efectiva en las áreas urbanas puede utilizar varias estrategias. Entonces, y esa es la que estamos usando nosotros en concreto en ordenamiento territorial en Costa Rica, en el cantón de Goicoechea, por ejemplo. Entonces, utilizar el ordenamiento territorial para hacer retiradas estratégicas de las zonas vulnerables e intensificar el uso de la zona urbana, ¿verdad? Del resto de la zona urbana. En una zona alta, como gran parte o una parte importante de Costa Rica, por lo menos la población de Costa Rica vive en zonas altas, en 3/4 partes. Entonces, lo más importante son los ríos, las zonas cercanas a los ríos son las que son más vulnerables. Construir y mejorar los alcantarillados pluviales, o sea, muchas de nuestras inundaciones son provocadas por infraestructura mal construida, no necesariamente por inundaciones completamente naturales. Y eso implica que también le debemos dar prioridad a la infiltración y retención del agua de lluvia, que en muchos países es extremadamente fuerte. Y basta comparar California con Costa Rica, ¿verdad? Para darse cuenta de que en realidad las lluvias torrenciales de la ciudad de San José son muy grandes comparadas con lo que pasa en California, pero lo que pasa en ciertas rutas nacionales es mucho peor. Por otro lado, hay que ampliar aceras y reforestación de espacios públicos que disminuyan la temperatura en los mismos. Nuestras mediciones desde hace varios años indican que el proceso de fotosíntesis de la vegetación baja las temperaturas y hemos hecho mediciones en 5 grados. Este es un ejemplo de una inundación muy fuerte en uno de los últimos huracanes, creo que fue el Thomas. Esto es en Palmar Sur. Está tomada desde Palmar Sur hacia Palmar Norte. Esto produce enormes inundaciones en la margen del río Térraba en la ciudad de Palmar Norte. Obviamente esa parte de la ciudad debe ser evacuada y debe ser convertida en un uso alternativo porque estas inundaciones pasan una vez cada 10 años. Entonces, ¿qué hacemos con el resto de los 3.649 días que nos sobran, verdad? Entonces hay que buscar alternativas urbanas a ese proceso. Ese es el mismo evento, ¿verdad? La otra cosa es que nosotros debemos embeber la mitigación y esto es importante porque hay una obsesión de que no somos responsables del cambio climático y por lo tanto solo nos debemos concentrar en adaptación. Yo no opino lo mismo. Yo creo que nosotros debemos embeber la contaminación porque en realidad este es un único barco que se llama Tierra y nos hundimos todos si no nos ponemos de acuerdo. En todo caso, ese embeber la mitigación se puede hacer en todas las inversiones necesarias para evitar el crecimiento de la vulnerabilidad y el aumento de la exposición, siguiendo el lenguaje que se ha utilizado en estas presentaciones ante los efectos del cambio climático. Hay otros desafíos que no se pueden despreciar y que hay que tomar en cuenta, como la elevación de la temperatura, que ya explicaba que arborizar las calles y las aceras de una ciudad ayuda enormemente. Uno de nuestros problemas es que nuestras aceras son extremadamente angostas y difíciles de arborizar. Evitar los incendios forestales y por otro lado también producen problemas en la producción de alimentos de todo tipo. El transporte, en particular en las ciudades, con su tradicional congestión, es una importante fuente de gases de efecto invernadero. La reducción de las emisiones mediante instrumentos de educación y de precios es esencial y yo quiero resaltar precios. Si queremos que la gente consuma menos combustible, tenemos que tener precios altos de los combustibles.
Las externalidades negativas del transporte privado deben ser incluidas en esos precios. Los logros en este campo de Costa Rica, que son altos precios de los combustibles relativos a otros países, deben ser mantenidos, porque además las emisiones vehiculares producen también problemas de salud sin llegar a niveles gravísimos de Irán, la India y algunas ciudades chinas. El populismo cortoplacista no puede sustituir políticas ambientales y objetivos de largo plazo que buscan fortalecer una Costa Rica más resiliente ante el cambio climático. Este es otro ejemplo, y es mi última lámina, es la ciudad Neily, ¿verdad? Donde un político, ¿verdad?, muy sabio, se le ocurrió cambiar el cauce del río y por lo tanto ahora necesitamos tener diques a las dos orillas del nuevo cauce. Eso es lo que no hay que hacer y hay que evitar al máximo en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Rosendo. Entonces nos encaminamos a la última presentación de la tarde de esta mesa temática a cargo de Cristina Wong Lem de Perú. Su ponencia lleva como título Naturalezas entrelazadas, adaptación al cambio climático mediante infraestructura verde y azul en Lambayeque, Perú. Entonces, recordarle a Cristina que tiene 10 minutos para realizar su exposición y recordarle a todo el público y también a las personas ponentes que luego de la ponencia de Cristina vamos a tener un espacio de aproximadamente 10-15 minutos para tener una sección de debate, comentarios, preguntas entre todas y todos los presentes. Entonces, adelante, Cristina. Gracias. Buenas tardes. Bueno, en esta ocasión voy a presentar la ponencia Naturalezas entrelazadas, adaptación al cambio climático mediante infraestructura verde y azul en Lambayeque, Perú. Esta ponencia está basada en mi tesis de maestría, la cual está viendo la luz como un proyecto de investigación gracias a la fellowship otorgada por Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. El trabajo de investigación toma la subcuenca Chancay-Lambayeque en la región Lambayeque, situada al norte del Perú, como un caso de estudio para explorar la adaptación al cambio climático. El crecimiento urbano esporádico de las últimas décadas domina actualmente el entorno natural de la región de Lambayeque, creando un falso sentimiento de autosuficiencia a nivel de urbe, comprimiendo la mayoría de funciones tan solo en la escala urbana. Según académicos como Tucci, las inundaciones resultantes de desastres naturales son la principal vulnerabilidad en países en vías de desarrollo. En el caso peruano, el fenómeno del Niño es el tema a tomar en consideración, ya que este fenómeno afecta al país resultando en fuertes lluvias, inundaciones causadas por altos niveles de los ríos, como podemos ver en las imágenes presentadas, deslizamientos de tierra, aumento extremo de temperaturas, enfermedades como el cólera, que en 1998 se convirtió en una pandemia, y finalmente creando cuantiosas pérdidas de fauna y flora endémica. Debido al cambio climático, nuevos patrones emergen. Por ejemplo, el Niño costero del año 2017, el cual causó aún mayores estragos. 14 de las 25 regiones existentes fueron declaradas en estado de emergencia, dejando atrás tierras productivas, infraestructura y pueblos devastados, afectando mayormente a la población vulnerable. En este caso, en el lado izquierdo, en las imágenes del lado izquierdo, podemos ver los cauces de los ríos en épocas normales, en la parte superior el río Chancay-Lambayeque, y en la parte inferior el río La Leche, y en la parte derecha vemos la inundación que causó el Niño costero del 2017. Entonces, para resumir la parte introductoria, por un lado nos encontramos con exceso de agua, impulsado principalmente por fenómenos naturales que están siendo agudizados debido al cambio climático.
Por otro lado, tenemos que la región de Lambayeque es parte de la zona del bosque seco peruano, lo cual significa que la mayor parte del territorio se encuentra en un clima desértico, lo cual a su vez puede ser traducido como temporadas de severas sequías. Esta lectura inicial del territorio nos conlleva a la siguiente afirmación. La transformación y manipulación del paisaje parece ser una oportunidad para crear nuevas relaciones de codependencia dentro del sistema, al implementar infraestructura resiliente y multifuncional, verde y azul, tomando como principio básico soluciones basadas en la naturaleza y los principios derivados del urbanismo paisajista, diseñando así ciudades y territorios planificados adaptables al cambio climático, además del entendimiento de la región como un sistema socioecológico capaz de hacer frente a incertidumbres futuras. Me disculpo de antemano porque mi vecino empezó obras, al parecer. Entonces, la metodología en la que se despliega todo este panorama mencionado anteriormente es la investigación a través del diseño, la cual es un método de investigación en el cual el diseño espacial juega el papel principal, lo cual permite explorar pensando y produciendo, en palabras de Nighthawk y de Smith. Además de este enfoque, tenemos en cuenta la multiescolaridad en cuanto a escalas espaciales y temporales. En este caso tenemos la región de Lambayeque como la escala macro, la subcuenca Chancay-Lambayeque como la escala meso, dos asentamientos urbanos, en este caso Eten en la parte baja de la subcuenca y Changoyape en la parte alta, y luego la escala de calle. Para esta ponencia vamos a hacer hincapié en la parte alta de la subcuenca, en Changoyape. La especificidad de sitio es una de las principales herramientas usadas en este proyecto, ya que permite el diseño en múltiples escalas espaciales y temporales, como se mencionaron anteriormente, lo cual percibe una exploración del lugar tanto conceptual como tangible. Se han mencionado ya las escalas espaciales, y en cuanto a las escalas temporales tenemos dos. Tenemos el cambio disruptivo, que es el mencionado anteriormente por fenómenos naturales, y tenemos el cambio estacional o temporal que se da, por ejemplo, en los cambios de estación de lluviosa a estación seca. Esto conlleva a la lectura inicial del territorio, lo cual a su vez conlleva con propuestas de infraestructura verde y azul a lo largo de la subcuenca y en diferentes intervenciones espaciales en diferentes escalas. Esto se da, por ejemplo, tomando el río como un borde permeable, no como una barrera, con la creación de una red de espacios inundables, de humedales, bosques, plazas de agua, dependiendo de la escala y de la geomorfología e hidrología en la que estemos trabajando. Y por último, el uso de espacios inundables en caso de emergencia, como por ejemplo los cultivos de arroz o los canales de irrigación. En este caso vemos ahora una sección exagerada de la subcuenca Chancay-Lambayeque, en la que nuevamente vemos en la parte baja la ciudad de Reque y en la parte alta la ciudad de Changoyape, que es donde haremos el enfoque en un momento. La sostenibilidad a largo plazo requiere las capacidades de resiliencia y adaptación como componentes esenciales. En este contexto, la resiliencia se mide por la cantidad de incertidumbre y cambio que podría absorber el río Chancay-Lambayeque antes de cambiar de rumbo. Esto a su vez puede ser traducido como la cantidad de lluvia que el río puede absorber después de un desastre natural antes de inundar las partes bajas del valle, que son básicamente estas. Esta es la ciudad principal de la región, antes de que todas estas zonas sean inundadas. En el caso de Lambayeque, en el caso de Changoyape, que es un asentamiento rural, es propenso a inundaciones de ríos y deslizamientos de tierra, ya que está en la parte alta. Además, dada su ubicación topográfica, los principales principios hídricos a tener en cuenta son la filtración y conducción de agua.
En este caso vemos una escala espacial de Changoyape y sus alrededores, el cual toma como punto de partida el principal reservorio de la región, que es el reservorio de Tinajones. Esta sección explorativa muestra la apertura del reservorio para fines recreativos, así como la flexibilidad en el diseño, tanto para condiciones de inundación como de sequía, teniendo en cuenta infraestructura verde y azul, así como la flora propuesta para cada una de las intervenciones. Ahora vemos nuevamente un cambio de escala, entramos un poco más ya a la escala de calle de Changoyape, en la cual se incluyen secciones esquemáticas, en el lado derecho, por ejemplo, en las cuales podemos ver la multifuncionalidad y flexibilidad integradas en la escala del paisaje urbano. Soluciones basadas en la naturaleza y técnicas de manejo de aguas fluviales son diseñados en esta escala ya como un diseño urbano, no territorial, los cuales incluyen almacenaje de agua, usos temporales, como la peatonalización de algunas de las calles, propuestas de jardines de lluvia, condicionamientos a pequeña escala, solo por mencionar algunos. Y para terminar, finalmente se muestra la última escala espacial, dado que el cambio transformacional a escalas más pequeñas permite la resiliencia en escalas más grandes, según lo cuenta Folke. Es por lo cual que el enfoque de diseño multiescalar es una forma de fomentar la capacidad de resiliencia y adaptación en la región de Lambayeque. En este caso tenemos el modelo exploratorio que muestra diversidad, multifuncionalidad y escalonamiento temporal en proyectos semilla, en este caso proyectos semillas en la escala más pequeña, que se toma en consideración, y esto forma parte de la agenda programática performativa, argumentando así que las infraestructuras que funcionan y producen pueden convertirse en catalizadores de infraestructura del cambio sociocultural que buscamos, así como un instrumento para la resiliencia del agua, con el objetivo de convertirse en nuevos soportes para la evolución y crecimiento de la planificación urbana innovadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por la presentación. Agradecer también a todas y todos los ponentes de esta tarde, quienes nos han compartido parte de su trabajo. Entonces vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios de parte de todas y todos quienes nos encontramos hoy en esta reunión. Tenemos aproximadamente unos 10 minutos para esta sección, para ir terminando 2:30 pasadas, hora local. Entonces, bueno, había una primera pregunta para Carlos de parte de Milagros Saborío, pero creo que Carlos se la respondió por el chat, y de parte de Félix Zumbado, quien tiene la cuenta de Arquitectura UCR, o no sé si la está canalizando de parte de otra persona, pregunta a todas las personas panelistas cuál es el principal obstáculo para lograr avanzar en temas de gestión del riesgo y lucha contra el cambio climático en cada una de las ciudades que han presentado. ¿Por qué no se avanza más rápido si ya conocemos las soluciones? Entonces, esto es una pregunta abierta que podemos abordarla quien se sienta interpelada o interpelado. Bueno, no sé si me permiten a mí, Andrés. Adelante, Lola. Sí, yo creo que, bueno, de lo que hemos podido, identificar, es el tema de la política pública. Si el riesgo no está como parte de la política pública, muy poco se puede hacer. Pero además, hay que darle sostenibilidad. Y hemos visto que una estrategia para darle sostenibilidad a la reducción de riesgos de desastres y a la concientización en general del riesgo es la academia, en este caso las universidades, las escuelas, los colegios. Hay que trabajar muchísimo en ello. Son quienes, en el caso de los niños, son quienes llevan a sus familias esa conciencia social sobre el riesgo. Son las universidades, son los estudiantes del colegio, son las mallas curriculares de las universidades las que van transversalizando el riesgo. Eso por una parte, pero por otra parte,
Cuando trabajamos sobre amenaza, vulnerabilidad, gestión del riesgo, dejamos un poco de lado el tema de la vulnerabilidad social y económica. Solo nos enfocamos en el número de edificaciones destruidas, en el número de vidas que se han perdido, pero no vemos más allá cuántas familias han perdido su sustento. ¿Cómo podemos pedirle a una familia que no tiene ingresos, que está en desempleo, que sea consciente de la gestión de riesgos de desastres, que no siembre su cultivo en una pendiente sabiendo que es su único ingreso? Entonces, hemos dejado de lado un poco ese enfoque social y económico que es súper importante para la construcción de resiliencia. Eso como experiencia acá en Ecuador. Actualmente estamos trabajando en un programa enfocado en las zonas rurales, que son las que menos se estudian, con énfasis precisamente en la vulnerabilidad social y económica, un poco para la construcción de resiliencia y también para la promulgación de política pública. Eso por mi parte, gracias. Muchísimas gracias, Lola. Don Rosendo levantó la mano, entonces adelante. Buenas, muchas gracias. Creo que el comentario de doña Loli Jiménez es muy apropiado y lo comparto en mucho, pero quisiera complementarlo diciendo que en realidad el ordenamiento territorial implica quitarle poder a los propietarios de tierra y decir esta zona no se puede usar para esto, usted no puede construir en la orilla del río, etcétera, etcétera. E inclusive la legislación costarricense dice que las municipalidades pueden demoler todo edificio que está o edificación que está a menos de 10 metros del borde del río, eso en zonas urbanas, y que no sean quebradas. Si son quebradas es todavía mayor. Pero ¿quién puede aplicar eso? En realidad, aquí tenemos que enfrentar el problema de que los propietarios de tierra tienen un control enorme sobre muchas cosas en cada una de las sociedades y pelean por ese poder que han acumulado a lo largo de los siglos. Porque esto no es de ayer, ¿verdad? Entonces, al final estos son pequeñas batallas políticas en cada lugar que a veces se ganan basadas en argumentos científicos, pero a veces se pierden en base a poder económico y político. Gracias. Gracias, don Rosendo. No sé si alguna otra persona ponente quisiera contestar la pregunta general. Sí, quisiera también complementar un poco. Adelante, Daniel. Sí, bueno, con base en lo que comentan los compañeros, lo que se observa, por ejemplo, acá en México es la organización y muchas organizaciones de personas que viven, por ejemplo, en asentamientos humanos irregulares en cuanto a laderas, por ejemplo, las cuales se encuentran ya tan acostumbradas a vivir en estas partes que solamente se acercan al gobierno o alzan la mano o piden ayuda cuando pasa o cuando se da el suceso. Mientras ellos viven toda su vida o pueden inclusive vivir toda su vida sin que no exista ninguna inundación, aunque esté el riesgo, sin que exista inundación, sin que haya deslizamiento o en un colapso de algún techo de mina, pueden vivir siempre. Sin embargo, están tan acostumbrados que defienden su patrimonio, se entiende, hay que ponerse del lado de ellos, se entiende, o en el lugar de ellos, se entiende. Sin embargo, el tema de los decesos es es el último paso, o inclusive no se debería llegar a ese paso. Por eso el tema de la concienciación, concientización, como lo queramos llamar, a ellos, por parte de especialistas, trabajadores sociales, psicólogos, que en realidad generen esta sensibilización a estas personas y que se les explique de la manera más detallada el por qué tienen que abandonar estos lugares. Con eso termino. Lo que sucede acá en México, bastantes de las ocasiones son expulsiones forzadas. Cuando acontece una expulsión forzada, pues generas toda una ola de violencia, generas muchas palabras, inclusive entre vecinos, en cuanto a que nos van a venir a sacar, nos van a venir a expulsar, y empiezan a organizarse.
generando estas asambleas de barrios, defendiendo predios que no tienen dueño, que se encuentran en áreas naturales protegidas o que se encuentran sobre barrancas o en áreas de inundación. Entonces, desde mi perspectiva, y ahora sí con eso termino, ellos están muy bien organizados para defender su patrimonio, aunque este sea un riesgo latente. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Fabrizia, adelante. Sí. De mi lado del mundo, digamos, yo creo que el problema en Italia es los tiempos de la gobernanza que son demasiado cortos frente a los planes de adaptación, mitigación. Entonces la gobernanza en 4, 8 años se centra más en los aspectos económicos, ¿no? Que son a corto plazo. Entonces los resultados, los desafíos son más fáciles de alcanzar. Entonces yo creo que parte del problema en Europa, en Italia, sea esto. Obviamente también el conocimiento, la concienciación de los decisores. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Adelante. Gracias. A mí solo me gustaría acotar que, claro, hemos visto muchas soluciones en todas las presentaciones, pero la pregunta muy enfocada de por qué no avanzamos más rápido. Y es en realidad porque estamos a un nivel de academia, de universidades, conversamos, pero finalmente pues no se tejen relaciones con las mismas comunidades o con los pobladores que no tienen acceso quizás a academia en la vida diaria. Entonces sería un poco también ir por el lado de tejer estas relaciones que en algún momento pues no sé, se han ido perdiendo, digamos. Y solo era esto. Muchísimas gracias, Cristina. No sé si Carlos quisiera hacer referencia a la pregunta. Sí, bueno, yo creo que en Panamá el tema es que básicamente los temas todavía de gestión de riesgo y cambio climático no se toman como en serio. O sea, todavía no hay como una conciencia clara por ningún actor, ni de gobierno, o sea, un Estado que ha estado totalmente ausente en el siglo pasado, no ha construido ninguna herramienta de gestión territorial y que ahora que, digamos, tienes todo este escenario caótico entre la acción del promotor inmobiliario y la acción del individuo a través del asentamiento informal, se muestra incapaz de poder cambiar la dirección del desarrollo urbano, ¿no? Entonces, es simplemente que no hay capacidad para cambiar. Yo creo que ese es como el punto más problemático y más preocupante, ¿no? De que nos encontramos ante una situación de unos estados muy, muy débiles que no tienen capacidad de cambiar las cosas, básicamente, ¿no? De redirigir la política pública y mucho menos los recursos, ¿no? Que se siguen utilizando de forma como desarticulada total, ¿no? Creo que es como mi observación y mi preocupación principal, ¿no? sobre estos temas. Muchísimas gracias, Carlos. Ya tenemos que ir finalizando la mesa según lo programado. Estaba para que fuera 1 hora y media. Creo que el gran reto de esto es tratar, como decía ahora también don Rosendo y otras personas lo dijeron, tratar de politizar un poco el tema de la gestión del riesgo, pero no solo pensándolo a nivel institucional, ¿verdad? Sino pensándolo más allá de la esfera institucional del Estado y tratar también de desmitificar todavía ese gran, valga la redundancia, mito que existe de los desastres naturales, ¿verdad? Es como llegar a considerar que los desastres no son naturales, que son una producción social y que por ende hay responsabilidades de por medio. Y creo que eso entonces es algo que todavía hay que ir rompiendo esa barrera para darse cuenta que el desastre, su concreción, su materialización es producto de decisiones y de responsabilidades de distintos actores, y ahí es donde yo creo que la vulnerabilidad y la exposición nos abren una gran beta de análisis y un camino de transformación. Entonces, bueno, desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizador de este 5º Congreso Internacional ISUF-H Costa Rica 2021, les agradece a ustedes su compañía e interés de estar acá con nosotras y nosotros.
Les invitamos a darle seguimiento al resto de actividades del Congreso. A las 3 de la tarde hay otra serie de mesas paralelas, entonces también les invitamos a mirar el programa del Congreso para ver si hay alguna de su interés o si no las conferencias magistrales que mañana tenemos a la profesora Raquel Rolnick en la mañana. Muchas gracias a todos y todas y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias a las personas ponentes del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, igual, saludos.